Bien, querido. Hola, Sí, buenas Débora. noches. ¿Empezás vos, Debbie? ¿Con Dale, esto? pero me voy a correr el micrófono al lugar. Sí, por favor. Porque siempre te tengo a vos de este lado, ahora la tengo a Leandro. Bueno, primera reflexión, ¿no? Recién hablábamos con Jorge Macri, que un poco representa el espacio opositor. Contó, yo no sabía, Jorge Macri, que habló con el vocero presidencial Biondi, ¿no? A propósito también del tuit que había puesto, bueno, digamos que no contribuía a la moderación o a la pacificación en relación al expresidente Macri. No sé qué lectura haces vos. Que hay vocación de diálogo, que hay algo que decía recién Jorge que es cierto. O sea, yo creo que la principal preocupación que tienen los argentinos y las argentinas es cómo vamos a estar dentro de muy poco. Es la incertidumbre la palabra que explica el momento. Entonces, la política está obligada a dar certezas y para eso hay que construir diálogo, consenso. Lo que más o menos venía diciendo Jorge me parece que va en esa línea con el espíritu de Alberto. Después, un gobierno es muy amplio, ¿viste? Y lo importante es tener claro cuál es la línea política. Viste que hay como una, no sé si me equivoco, Leandro, hay como una igualación, se puede trazar un paralelo entre, vos ves dos Argentinas, porque a ver, ahí caigo yo también en el error, no sé si hay dos Argentinas, hay una gran Argentina y hay dos extremos que piensan diametralmente opuestos y que son muy ruidosos. Y en el medio yo no sé si hay tanto odio. Viste que hay dos Argentinas que se odian. Yo no quiero caer en... Es más, yo lo voy a decir públicamente, yo no lo creo. Yo creo que hay dos extremos que sí se odian, que no se quieren. Yo no sé si es histórico, evidentemente sí tiene un componente histórico. Pero después vos lo ves a tu gente, a tu espacio, charlando con Macri. Y después lo ves a Larreta al lado de Axel. A Axel al lado de Larreta. A Quirós hablando con Collán. Después tiene algunos chispazos, pero... No hay, sí, después aparece algún diputado que te tuitea y aparece algún comunicado de Patricia Bullrich, pero en líneas generales no están todos odiados entre ustedes. En términos sociológicos, la Argentina es un país muy diverso. Hay muchas Argentinas, podríamos decir. No es lo mismo la realidad de los centros urbanos que la gente del interior, vos lo conocés bien, Sí. el campo que la ciudad. No es lo mismo un tipo que tiene que laburar todos los días para construir el ingreso diario que una persona que tiene un trabajo fijo y estable. Eso obviamente influye mucho, digamos. La estructura social influye mucho en lo que conocemos como polarización política. En términos ideológicos, lo que ha ocurrido en la Argentina me parece es que se radicalizaron mucho las posiciones, ¿no? ¿Por qué sucedió eso? Por una serie de factores. Es mundial, no es un problema que vivamos solamente acá. Pero de cuántos se radicalizaron las opiniones. Es mundial. Mirá cómo se debate en Estados Unidos y no la podés creer. El grado de radicalización y de polarización, Brasil, en todos lados, es igual. Lo que creo que está pasando ahora es que empezamos a tratar de ponernos de acuerdo en que a pesar de las diferencias tenemos que lograr comunes denominadores porque si no nos lleva puesto la crisis. Y esto es algo positivo dentro de la gran tragedia que es la pandemia. Y obviamente surgen otros liderazgos. El liderazgo de Alberto es un liderazgo mucho más dialoguista, siempre fue su característica. Hay otros compañeros inclusive que tenían por ahí el estigma de ser muy irreflexivos y sin embargo cuando los descubren se empiezan a sorprender con la capacidad de diálogo y de construcción de consenso. El caso de Máximo Kirchner. Vos fijate que vas a encontrar mucha gente que construye. Sí, por supuesto. Y además es muy común escuchar gente del PRO que te dice, che, me cambió la opinión. Cuando me reúno con Máximo. Cuando me reúno con Máximo, exactamente. Y bueno, y después tenés personajes que lo que buscan es en la lógica de la espectacularización de la política, tirar una bomba para generar ruido y ganar espacio personal. De ambos lados. De ambos lados. ¿Y cómo calificarías vos la oposición que tenemos hoy en la Argentina? Mucho se habló durante el gobierno de Mauricio Macri, además de sus malas políticas de gestión, naturalmente, que lo llevaron a perder las elecciones, fundamentalmente las económicas, que la oposición que él tuvo fue una oposición dura, si querés, el recuerdo de las piedras cuando se trataba la reforma jubilatoria en el Parlamento y la discusión dentro del recinto. ¿Cómo calificarías hoy la oposición que tiene el gobierno de Alberto Fernández? El sistema político argentino está en crisis, por lo menos yo diría, del Pacto de Olivos para acá. Fue una crisis importante, se destruyó el sistema de partidos, después las identidades se reconstruyen todo el tiempo, los actores te cambian. Es complicada, digamos, la política argentina porque no tiene instituciones sólidas. Esto es un problema enorme. En términos de la coyuntura, a ver, me parece que la oposición se tiene que redefinir todavía. Está claro que se necesita un liderazgo, está claro que hay actores que ocupan el lugar de la oposición. Básicamente algunos sectores de los medios de comunicación muchas veces terminan poniéndole línea a la política, o algunos sectores extremistas, digamos, de ambos polos, si querés, terminan ganando mucho protagonismo porque se los amplifica, porque el quilombo vende. Entonces, es un tema desarmar esta lógica de la polarización extrema y del ruido, que por ahí es entretenido para la tele, pero que complica mucho la construcción de consenso. Requiere de mucha paciencia, que necesitas artesanos, porque construir nuevamente la confianza para sentarse a discutir
en el marco de que sabemos que tenemos cosas en común y cosas que no nos vamos a poner de acuerdo. Requiere grandeza y falta de mezquindad, que a mucha veces carecen nuestros dirigentes. ¿Cómo es un día? Pues, estamos casi siempre preguntando lo mismo, no el caso de Débora ni los programas que hace ella, pero en la televisión es tautológico, porque no hay mucho para preguntar, son 5 temas grandes y vamos todos sobre el mismo tema. Voy a intentar preguntarte, a ver, por ahí termina siendo un poco interesante, pero ¿cómo labura Alberto Fernández? ¿Cómo lo ves vos que estás cerca? ¿Cómo es el día a día de él en el laburo? ¿Cómo él se levanta? ¿Tiene 4 horas de llamados de teléfono? ¿Tiene Zoom con gente opositora a la política? ¿Cómo es su trabajo? ¿Se reúne con empresarios? ¿Está solo en la oficina? ¿Le traen cosas y las debate con quién charla? ¿Cómo es? ¿Cómo trabaja? Quiero entender cómo labura. Ahora cambió mucho la dinámica porque se desarrolla todo en Olivos, cosa que antes no sucedía. Él antes tenía distintas locaciones, si querés, para laburar, ¿no? Por ejemplo, viajaba al interior, ahora no se puede. O en Casa Rosada tenías determinados... Ahora está en Olivos y no sale Olivos. Tiene su lugar en Olivos, su oficina en Olivos. Sí, varias. Tiene su oficina, pero después tiene el quincho, tiene varios lugares donde va... Y el chalet donde vive... Bueno, ¿y cómo él se levanta y qué hace? ¿Empieza ya con Zoom? ¿Con quién? ¿Cómo se maneja políticamente? A ver, no sé, yo hablo todos los días con él, pero no estoy todos los días con él, ¿no? Las veces que yo estoy en Olivos, la sensación es que el tipo tiene una agenda... cuando hay un tema que le preocupa, hace venir a la gente, se mantiene la distancia y todo, pero le preocupa si tiene un tema, por ejemplo... ¿Y qué tema le puede preocupar, por ejemplo? Por ejemplo, tenés un conflicto social y te lo hace venir Arroyo y charla con Arroyo. En general, los Zoom los utiliza, me parece, más para la dinámica federal. Escucha, cuando tiene un problema... A mí, por ejemplo, las veces que... Aparece un problema sectorial, aparece un tema, hay un tema con... una cuestión de campo. ¿Te viene un líder rural y lo charla? En general sí. Lo charla. Me parece que a él, aparte ya ha demostrado, viste, que no es lo mismo construir consensos por Zoom que el persona a persona. ¿Es más difícil por Zoom? Uy, es imposible. ¿En serio me decís? Vos te puedes informar, pero para ponerte de acuerdo... ¿Pero por qué, che? Y no sé. Porque es una cuestión más de cara a cara. Como el amor virtual. Sí, claro, es diferente. Es diferente, sí. No, pero no lo tenía esto. A ver, inclusive los profesores dicen también que no es lo mismo enseñar en las aulas virtuales que enseñar con el chico en el aula, sentado en el escritorio. Imagínate vos lo que es construir consenso. Muy con importante. Gobernadores está todo, o sea, ¿tiene diaria? Con algunos más que con otros, digamos, ¿no? Hay algunas zonas de la Argentina que son más conflictivas, que necesitan más el apoyo del presidente. ¿Tiene línea directa él desde WhatsApp con otros colegas de él, por ejemplo? Sí, Bueno, ahora te pregunto, presidente, pero con Larreta, ¿se tiene el teléfono con Horacio? Es muy raro, porque la verdad que todo el mundo tiene el teléfono de Alberto. Entonces todo el mundo habla con él. Es muy raro. En ese sentido, no solamente habla con los líderes políticos, sino incluso habla con gente común que le escribe. ¿Con quién tiene onda, no amistad o interés, onda en el mundo? Porque Macri tenía onda con un par. Por ejemplo, se llevaba muy bien con el de Francia. Con Macron tenía línea directa, tenía el WhatsApp. Tenía un chat con dos, se llevaba bastante bien con Trump. Chateaban. ¿El de afuera con quién? Y yo creo que Pedro Sánchez es uno, el presidente de España. Obviamente toda la gente del Grupo de Puebla. Claro, pero no gobierna. Claro, pero no gobierna. Con AMLO. Con AMLO también. Sí. Y después habla obviamente con Macron, tiene una agenda, construyó además él toda la vida, digamos, construyó una agenda internacional. Es impresionante porque la mayoría de los presidentes los conocía de antes. Por ejemplo, a Pedro Sánchez lo conocía desde antes de que él sea presidente. Chilea, ¿cómo se lleva con Cristina? ¿Qué onda con Cristina? Me hagan a mí de que... No, para saber, ¿cómo están ustedes? No, bien. A ver, no por Cristina. No quiero yo ser intérprete de Alberto, porque es un lugar horrible, ¿viste? Te la cuento porque... pero está cerca y por ahí está bueno preguntarlo. Y además es importante por ahí que despejar fantasmas. La relación de Alberto con Cristina es una relación de dos tipos que se conocen desde hace muchos años y hablan todos los días, se mensajean todos los días y una vez cada tanto, una vez por semana, una vez cada 3-4 días, Cristina va a Olivos y se juntan. O sea, se juntan y pelotean. Bueno, es que, a ver, a pesar del distanciamiento social y de la cuarentena, es muy difícil a veces reemplazar el mano a mano. Además porque todo el mundo está perseguido, porque después de la causa del espionaje, la pensá 2 veces antes de hablar, por lo que sea. Ahora, lo interesante de lo que dice Ale es
¿Cuál es la mesa chica hoy de Alberto Fernández? Nosotros uno tiene algunos nombres que supone son parte de la mesa chica. Sí, pero yo no lo puedo dar eso porque puedo quedar mal con alguno. Bueno, Cristina es una. No, él tiene... A ver, hay también... Máximo, Aguado, ¿quiénes son? No, sí, él habla con todo. Pero la con mesa Máximo, chica. con Massa, o sea, con las patas del frente es una relación cotidiana y permanente. Hasta institucional, digamos. Eso de construcción de consenso cotidiano. Y después hay, obviamente, hay gente que está más cerca de él. Hay ministro, por ejemplo, no sé, Belis está permanentemente con él. Hay 4 o 5 que están permanentemente con él. Y después Santi Cafiero opera más en la Casa Rosada. Eso es como... O sea, la cosa más operativa, digamos, la lleva adelante Cafiero desde la Casa Rosada. Hay como 2 centralidades, o Sí. sea, No, la hay Casa 2. Rosada la maneja más Santiago Cafiero. Y Alberto ahora se está quedando solamente en Olivo. Y Cafiero en general... Todos los fantasmas que corren de que están muy mal con Cristina, eso es locura, cero. Pero mira, a ver, primero hay una cosa muy importante. Son 2 personas inteligentes. Nosotros necesitamos construir un consenso que exceda el frente de todos. Si tuviésemos ruido adentro del frente de todos, difícil sería, por ejemplo, ponernos de acuerdo con Larreta, con Jorge Macri, por ponerte un caso. En segundo lugar, me parece que hay una cosa que uno tiene que entender, que son 2 personas que conocen la función pública y antes de tomar la decisión de laburar juntos en esta forma de equipo, ya sabían lo que iba a pasar. Totalmente, claro. O sea, vos te pensás que Cristina se sorprendió cuando lo nombró Alberto, como le propuso que sea candidato a presidente, de encontrarse un tipo con personalidad que tiene una mirada distinta. No. Cristina lo puso a Alberto y lo propuso a Alberto como candidato del Frente de Todos porque era distinto. Y porque la cualidad de Alberto era articular con sectores que ella no sabía. Esa es lo brillante de la jugada, es que salió por un lado que nadie se imaginó que podía salir. Dijo, bueno, a ver, yo tengo un 30 y pico % y sé que tengo dificultad para llegar a otro sector. La Argentina que viene antes de la pandemia ya era dificilísima como consecuencia de la herencia de Y Alberto le llega a ese sector. El otro día el discurso del 9 de julio había un montón de... Bueno, fue una foto esa. ¿Cómo? Y por supuesto que sí, es una demostración de ¿Cómo poder. se armó esa foto? ¿Cómo? A ver, ¿se pensaron los nombres cada uno? Sí, igual eso es el G6 más la CGT. O sea, Sí, hay había un espacio... algunos nombres significativos, por ejemplo, Y los 24 Adelmo gobernadores. Gavi de la Bolsa de Comercio, que él manifestó su posición política, dijo que votaba a Macri, digamos, sin embargo institucionalmente estuvo ahí, la Estoy sociedad seguro que rural, la mayoría de los que la estaban sociedad ahí rural votaron a estuvo Macri, representada ahí, digamos que había Sí, claro, una la decisión UIA, institucional de estar, a pesar de muchos de ellos la haber asociación de manifestado bancos, claro, por supuesto. A ver, públicamente sus obviamente, posiciones. yo ¿no? creo que sacándolo a Daer, la mayoría de los que estaban ahí habrán votado a Macri. Y además lo más importante, la foto de los 24 gobernadores, ¿no? Que en realidad era una videoconferencia. Porque creo que está claro, a ver, ¿cuál es el concepto del momento político que nos toca vivir ahora? Es el tratar de sintetizar las diferencias y tirar todo para adelante. Pero ahí no Alberto dijo, hay que terminar con los odiadores seriales, creo que fue la frase textual, ¿no? Sí. ¿Quiénes son? ¿Quién determina quiénes son los odiadores? Yo te puedo decir que es el odio. El odio es Claro, pegarle pero a un espera, periodista. una cosa es decir que es el odio, que es un concepto abstracto si querés, pero el presidente fue más allá en su mensaje, dice, hay que terminar con los odiadores seriales, estaba poniéndole entidad, ¿no es cierto? Sí, pero no nombre. Persona, no le puso nombre, pero en algún momento eso va a aparecer. Entonces, bueno, estas son las personas que contribuyen al odio y las tenemos que correr de la escena pública. No sé, pueden ser periodistas, pueden ser empresarios, pueden ser otros dirigentes políticos. ¿Quiénes son? Yo no O quién tenía- lo determina en todo caso, ¿no? Hablando No. de la libertad. No, me parece que quienes son aquellas personas que ejercen el odio como un método de acción política. El presidente no puso nombre. Lo que dijo, muchacho, basta con esto. La idea de yo busco, digamos, la polarización extrema para tratar de... Porque además ahí también sabes que se juega a la interna de los espacios políticos. Muchas veces la política nacional, la alta política, termina influenciada o determinada por la interna de los espacios políticos. El mensaje es claro. La pelea acá es contra el odio como método de acción política. Y Alberto no personalizó. Y no personalizó no porque le falte coraje, sino porque el concepto de él no es personalizar en la disputa ideológica o en la disputa política. Es tratar de identificar formas con las cuales él supone, y yo comparto, que en democracia no se puede convivir. Con el odio, en ninguna democracia del mundo se puede. Anda a Alemania, hacete cargo del discurso del odio a ver si te dejan competir en las elecciones. No te dejan. Te vamos a mostrar unos datos que trajo Juli Tarrés, lo vamos a charlar con Leo, con Leandro, y te quiero, ¿voy con Juli o vendo un poquitito antes voy a vender uno solo y voy con Juli? Debbie, gracias Juli, gracias. Bueno, viendo un poquito los indicadores que nos muestra Julieta de la economía, preguntarte, Leandro, ¿es la pandemia o es la cuarentena? Primero están muy bien elegidos los indicadores. Es una buena foto de la Argentina que
de la Argentina que tenemos en un contexto súper complicado, ¿no? A ver, es la pandemia y básicamente la explicación de por qué es la pandemia y no la cuarentena es porque en otros países del mundo donde se aplicaron cuarentenas más flexibles o no se aplicaron cuarentenas, la caída también de la economía vertical. Sí, pero recién vos sabés que hablábamos algo interesante con Álvarez Agis, por ejemplo. Los datos oficiales en la Argentina hablan de casi 300.000 puestos de trabajo perdidos en blanco, indicadores privados hablan de casi 1 millón. Pero en el mundo se pierden, no sé, 30 millones de puestos de trabajo y te enterás 2 meses después leyendo los diarios que ya se recuperaron 8. O sea, tienen una dinámica económica que la Argentina, por la crisis preexistente, porque el gobierno de Mauricio Macri dejó indicadores de inflación, de desempleo, de recesión ya muy profundos, es más difícil salir. Sí. En el mundo no, en Estados Unidos pasa eso. En el resto del mundo depende. No va a pasar lo mismo en América Latina, no va a pasar lo mismo en No, en América Brasil, Latina claramente no. Sí. A ver, Débora, mira, esto es muy simple. Una de las características de la pandemia es el temor a gastar y el temor a invertir. Yo te pregunto, si vos tenés plata en tu casa, tenés un excedente, ¿te pones ahora a abrir un negocio, ampliás la fábrica, comprás una máquina o esperás? Esperas. Sí. Todo el mundo. Todo el mundo. Y esto es un dato. O sea, por eso la Argentina lo que está tratando de hacer es sostener con la IFI, con la ATP, a 11 millones de personas. En un esfuerzo fiscal enorme, que es insuficiente, que no alcanza y todo lo que vos quieras. Pero pará, no pasa en ningún otro país del continente que se haya implementado tan rápido, casi 3% del producto, para contener la crisis económica. Leandro, qué semana, hermano, tienen ustedes, ¿eh? Sí. Y porque tienen que definir qué hacer con el humor que hay. Hoy abrimos el programa con la tapa, superamos los 100.000 infectados en Argentina, los números son altísimos. Sí. Bueno, no es toda Argentina, es AMBA. ¿Qué decisión tienen, por Dios? La ventaja es que la cantidad de muertos por millón, digamos, sigue siendo muy baja en relación a otros países del mundo y de la región, aunque obviamente la angustia de tener 100.000 infectados es una angustia enorme, porque además, obviamente, tiene impacto en todos lados. Tiene impacto emocional, tiene impacto económico, tiene impacto político. Ya lo sabemos que eso es así. Alberto siempre dice, cuando me dijeron que iba a ser presidente, nunca me avisaron que venía con pandemia. Vos pensás que de los 6 meses que lleva gobernando, 3 es en el medio de este quilombo. O sea, es muy difícil, pero bueno, la verdad es que la ventaja que nosotros tenemos hoy es que tenemos un presidente que empatiza con la sociedad, que no vive en una realidad paralela, y que a pesar de que todos sabemos que la situación es muy complicada, yo siempre tengo presente el dolor de los demás, inclusive para formar mi propia opinión. A diferencia de otros momentos históricos, para nosotros eso es un dato de la realidad, no metemos lo que nos duele abajo de la alfombra. Qué difícil, yo pensaba la pregunta de Ale, ¿no? Si la decisión va a ser política o sanitaria o mezclar las dos cosas, ¿no? Porque el humor social cuenta, pero también la defensa de la vida, que es lo que el gobierno viene sosteniendo desde el primer día. Y sí, difícil. Siempre todo se combina. O sea, todo se combina, porque por otro lado, a ver, ¿qué sería lo ideal en este contexto? Todo el mundo a casa hasta que aparezca la vacuna. Eso es impracticable. No podés. Eso es imposible. impracticable. Pero y aparte, si no sabes cuándo llega. No podés tener 1 año y medio más. Y entonces, bueno, a ver, yo te lo decía la vez pasada que vine acá hay 3 cosas, ¿no? La responsabilidad individual, la organización social, el control estatal. El gobierno, asesorado por un grupo de expertos, va midiendo día a día lo que va pasando. Yo te tengo que hacer una pregunta, porque sos futbolero, sos cuervo además. Sí. Menudo lío hay con la fecha de vuelta al fútbol en América por Conmebol. Les cuento, Conmebol dijo que el 15 de septiembre se empieza a jugar Copa Libertadores. Nos ven en Paraguay, en la sede de la Conmebol. Mi pregunta a la Conmebol es, ¿cómo van a hacer para subir a aviones, planteles que viajen, traspasen fronteras y vayan, supónganse, a jugar a Brasil o vengan de Brasil? ¿O qué van a hacer con un equipo con 3 o 4 o 5 infectados? Corinthians tuvo 15 infectados hace poco. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer con las fechas? Argentina, y acá te voy a preguntar, Argentina no está entrenando. Entonces hay un gran lío ahí, porque el Chiqui Tapia fue a la Conmebol, levantó la mano diciendo que no se podía volver el 15 de septiembre y le dijeron, olvídate, no, perdió 9-1. Te pregunto a vos, como futbolero, además como hombre que está en las decisiones, o por lo menos aporta en las decisiones, ¿vos creés que se puede volver a entrenar ya, por más que haya protocolos? No, yo creo que ya es imposible. 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 Entiendo el negocio de la Conmebol, vos lo entendés mejor que yo. No, vos también lo entendés, sí. Por eso. A veces es decirlo como para que los sponsors se Yo calmen. entiendo, viste. ¿Ves? Ahí tenés. Economía o salud. Lo que pasa es que no estamos hablando de la economía de la gente, estamos hablando de la economía de Cuatro Vivos. A ver, yo creo que acá hay que ser responsable. Obviamente que es cierto que un deportista tiene que entrenar porque también, digamos, se necesita, digamos, y lo necesita todo lo que gira alrededor del fútbol y del deporte. Pero por otro lado, no podemos ser tan esquizofrénicos en los mensajes que le mandamos a la sociedad. Imagínate cuando, Leandro,
cuando vayan a entrenar los planteles de fútbol y los peluqueros no corten. Por eso, ¿no? Además, la mayoría de los jugadores profesionales son del AMBA. O sea, sacando algunas ciudades como Rosario o Mendoza, digamos, la mayoría de los jugadores profesionales viven acá, o sea, tienen las mismas restricciones que tenemos la mayoría. No, yo creo que, a ver, a todos nos gustaría que vuelva el fútbol, además creo que eso ayudaría a distender incluso un montón de tensiones sociales, todos necesitamos, yo también estoy desesperado, mirá que, no sé, porque juegue San Lorenzo local, pero bueno, de ahí a que San Lorenzo juegue y yo pueda ir a la cancha y eso funcione como un mecanismo de distracción, depende mucho, no hay que, yo creo que a la sociedad hay que decirle siempre la verdad. Acá, lamentablemente, hasta que no aparezca la vacuna o el virus pierda fuerza, cosa que es más difícil, es muy difícil imaginarnos una vuelta a la normalidad como la conocemos. Claro, entonces, mirá que y más poniéndome en este lugar, pero es en algún punto darle la razón a Tapia cuando va a la Conmebol y le dice, muchachos, no podemos arrancar. Ustedes arrancan en septiembre y tenemos que volver a entrenar ya ahora. Y ahora no van a poder volver a entrenar ni con protocolos, es imposible, es durísimo. Pero y a ver, en Chile están en una situación peor que la nuestra, ¿eh? Peor, sí. Peor. Tienen 340 muertos por millón, digamos, tienen más infectados proporcionalmente, es un desastre. Perú y se restringe en Perú, bueno, Brasil, es una locura. olvídate, por favor, olvídate. Che, Leandro, muchísimas gracias. Gracias. Enorme gusto haberte tenido. Vendemos y vamos al